Entonces, para empezar con el tema de GraphSet, vamos a plantear les voy a plantear un ejercicio que es parecido al que ustedes trabajaron en la tarde de ayer, el cual consiste en la realización. Es una máquina, vamos a modelar una máquina, se la pueden imaginar, la cual tiene un sistema de taladrado, correcto, tiene un sistema de mordaza neumática o de agarre neumático, y tiene un sistema de expulsión de pieza, correcto. El cilindro que maneja la parte de taladrado es hay un requerimiento, debe tener dos velocidades: una, la velocidad con la que avanza hacia la pieza, y otra velocidad cuando está perforando la pieza. ¿Sí? Pues es lógico que cuando uno vaya a perforar una pieza, pues disminuya la velocidad de avance, al igual que uno hace con los equipos CNC, ¿correcto? De ese ejercicio, entonces vamos a colocar también, vamos a solicitar que entonces entra la pieza, o nos vamos a imaginar que entra la pieza a la máquina. La pieza es agarrada por la mordaza o por el cilindro neumático para que quede anclada a la máquina, ¿sí? Posteriormente eso, habrá un cilindro hidráulico que es el que hace la fuerza para el perforado. Va a empujar digamos, la broca hacia el sistema. Bien. Cuando esté cerca la pieza, tiene que hacer una parada de 2 segundos, correcto. Y ahí sí procede a, a perforar la pieza. Realizado eso, el cilindro tiene que devolverse a su posición original, la pieza tiene que ser soltada y tiene que ser expulsada del sistema. Bien. Y ese ciclo lo tiene que realizar 5 veces. Entonces, cada vez que yo le dé un inicio de ciclo, me tiene que hacer 5 piezas lo más rápido posible, ¿correcto? Todos más o menos han entendido hasta el momento cuál es la idea de la máquina que vamos a diseñar. Bien. Bueno, aquí no voy a utilizar ningún, ningún estándar en general, entonces voy a utilizar solamente ninguno, que abre por defecto el software. Tenemos que hacer un diagrama. Tenemos que hacer un diagrama que contenga imágenes neumáticas e hidráulicas, ¿correcto? Y aparte de eso, como vamos a hacerlo a través de la programación GraphSet, ayer ustedes lograron hacer ese control como de algo parecido, lo lograron hacer a través de ¿qué? De control eléctrico, ¿cierto? O sea, utilizando interruptores, utilizando bobinas, utilizando fuentes de voltaje, etcétera. En este caso, lo vamos a hacer es utilizando meramente programación GraphSet. Espero alguien alguien no sabe lo que es la programación GraphSet. Bien, la programación GraphSet es algo similar a lo que ustedes de pronto conozcan como diagramas de flujos o diagrama de flujo. ¿Qué consiste eso? Consiste en definir una máquina o definir un proceso por medio de bloques funcionales o por estados. Entonces, a medida que el sistema va avanzando, va cambiando de un estado a otro dependiendo de unas condiciones, ¿correcto? Entonces, la máquina iniciará en un estado y estará en un estado quieta. Ya dependiendo si cumple ciertas condiciones, cambiará hacia otro estado. Así sucesivamente hasta que cumple todo un proceso, y cuando termine el proceso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Regresar a su estado inicial.
Ese es el sistema más o menos de programación GraphSet. Definir unos estados en que la máquina, los estados en que va a estar una máquina funcionando y colocarle unas condiciones de cambio entre estado y estado. Bien, en este caso vamos a comenzar haciendo un diagrama. Bueno, vamos a trabajar en paralelo con los dos. Además de un documento que tenemos, un diagrama estándar, que ya lo tenemos abierto, que es este, vamos a ir a documentos y vamos a colocar GraphSet. Vamos a dar a aceptar y nos va a abrir otro documento diferente. Para poder trabajar a la vez, vamos a ir a visualización. Vamos a ir a visualización y vamos a colocar nuestras pantallas en paralelo. Entonces aquí vemos GraphSet, correcto, y aquí vamos a ver nuestro diagrama de trabajo. Bien, como dijimos en nuestra explicación de nuestra máquina, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar cilindros, tanto uno hidráulico, que es el que vamos a utilizar para manejar, digamos, el taladro, correcto. Entonces vamos a ir aquí rápidamente a accionadores, un cilindro hidráulico. Bien, vamos a necesitar, ¿qué más componentes? De la parte hidráulica vamos a necesitar una bomba, bien, vamos a necesitar el motor que va a mover esa bomba, vamos a necesitar también una válvula de controladora de presión para evitar que nuestro sistema tenga presiones demasiado grandes que puedan dañar nuestro sistema, correcto. Vamos a tener junto con ello vamos a tener depósitos o tanques para que pues el aceite se devuelva a nuestro sistema, y vamos a necesitar una electroválvula, válvulas direccionales. En este caso, para nuestro caso, vamos a definir una válvula 4-3. Ya como habrán escuchado, 4 quiere decir el número de orificios o de puertos que tiene la válvula, y 3 el estado. ¿Por qué 3 estados? 3 estados es debido a que, según la descripción de nuestro problema, el taladro va a estar en 3 estados. Va a estar subiendo, va a estar bajando y va a estar en una posición central. En este caso vamos a seleccionar entonces la electroválvula 4-3. Podemos utilizar cualquiera, y lo que podemos hacer es acomodarla a nuestro sistema. Entonces vamos a utilizar esta, que aunque no dijimos que tenía que ser electroválvula biestable, pues esta no nos sirve para nuestro problema. Entonces vamos a editarla de una vez. Entonces, especificaciones técnicas, vamos a cambiarle lo que son los accionamientos de forma rápida. Entonces aquí le vamos a colocar accionamiento por solenoide,
Bien, a este lado también. Ya nos quedó biestable. Pero como deseamos que nuestra válvula, su posición fija, sea la del centro, entonces vamos, además del accionamiento de los solenoides, accionamiento eléctrico, vamos a colocarle muelles a ambos lados para que el sistema funcione como deseamos. En este caso vamos a utilizar lo que se llama una válvula 4-3 con centros cerrados. Estos centros son un gran sistema, ya que con ellos podemos hacer que un cilindro se quede fijo en una posición totalmente presurizado. Entonces el sistema, cuando esté en el centro, el cilindro va a estar presurizado por ambos lados y no va a poder moverse ni para arriba ni para abajo, digámoslo así. Bueno, sí. Nosotros en cualquier momento pues podemos colocar el accionamiento que necesitemos. Lo que pasa es que con enclavamiento es manual, ¿no? O sea, el enclavamiento hacemos alusión a dejar algo quieto, o sea, como un pulsador o lo que sea, pero es de manual. Como aquí vamos a trabajar, aquí como vamos a trabajar es programación, vamos a manejar son electroválvulas, que a la larga pues la electroválvula se maneja a través de variables. ¿Correcto? Bien, vamos entonces a seleccionar, listo, es un tipo de válvula on-off, 4 puertos, 3 posiciones, posición inicial, la número 2, o sea la del centro. Aquí no vamos a configurar nada de esto, pues que seguramente lo vieron esta mañana. Y ya nos retiramos. Bueno, aceptamos y nos vamos. Listo, ya tenemos aquí, vamos a organizar nuestro circuito. Vamos aquí a darle una vuelta, rotación a la derecha. Bien, correcto. Podemos darle algunas vamos a cambiarle el tamaño un poquito para que se vea un poco más. Mentira, espere. Vamos a cambiar más bien las propiedades del sistema. Aquí le estoy cambiando el tamaño aparente que vamos a observar para que sea como un poco más interesante. Bien, listo, aquí ya tenemos nuestro cilindro. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a hacer el conexionado del sistema. Bien, haciendo los diagramas de retorno a tanque y nuestras conexiones. Bien, todo bien hasta este momento. ¿Alguna pregunta de lo que he hecho hasta el momento? Bien, este es un circuito hidráulico muy sencillo. Vamos a proceder a hacer, bueno, tenemos ya nuestro taladro. Dentro de la descripción de nuestro problema dijimos que íbamos a tener un cilindro, una mordaza neumática. Entonces vamos a hacer vamos a hacer un circuito neumático. Entonces por este lado vamos allá.
los parámetros del cilindro solamente hice doble clic sobre el sistema o... ¿sí? Vamos aquí a configurador y para que se viera un poco más grande le cambiamos la longitud aparente, o sea, como lo vamos a ver, para hacerlo un poco más grande. Así fue como lo hicimos. Bien, vamos a hacer ahora nuestro circuito neumático. Entonces, vamos a neumática, vamos a necesitar, vamos a utilizar fuentes de presión un poco más sencillas, sin tanta historia. Tanto fuentes de presión como escapes. Hay que recordar que en la vida real, pues los retornos a tanque en hidráulica sí se manejan, pero los de neumática no se manejan. Pero en el software es importante que se configuren las dos, tanto la fuente de presión, como sería un compresor, al igual que los escapes, pues porque las válvulas ya tienen escapes y escapa al aire, pero aquí es importante hacer esa diferencia. Bien, vamos a necesitar accionadores. Vamos a hacer un cilindro doble efecto. Perdón. Aquí vamos a utilizar simple efecto por las características del sistema. Vamos a utilizar uno. Vamos a utilizar dos. Un cilindro va a ser el de la mordaza, ¿sí? Y otro va a ser el de expulsión de pieza. Y vamos a utilizar dos electroválvulas. Entonces vamos a hacer dos electroválvulas, a ver si las... Bueno, tenemos muchas. Entonces... bueno, aquí también vamos a poder utilizar electroválvulas monoestables, ya que pues vamos a manejar únicamente un... De hecho vamos a cambiar estas válvulas, vamos a utilizar una válvula 3-2 monoestable, ya que vamos a utilizar un cilindro simple efecto. Entonces vamos a configurar acá. Vamos a cambiar el número de puertos a 3 y OK. Uy. Espera. Número de puertos. Listo. Bien, aquí ya tenemos configurado nuestro sistemita. Vamos a replicar esta porque esta nos va a servir también para manejarla de acá. Este cilindro le vamos a dar un giro para cambiarlo. Vamos a darle aquí un flip o un espejo vertical sobre el eje vertical. Listo. Listo. Aquí idealmente ya tendríamos nuestro circuito a realizar. Bien, en este caso, entonces tenemos, ese es el cilindro hidráulico que manejará nuestro taladro. Tenemos nuestro
nuestro cilindro que manejará la mordaza que agarra la pieza, y tendremos el cilindro que expulsa la pieza. ¿Correcto? Aparte de ello, ¿qué necesitamos? Saber los datos, o sea, recibir retroalimentación del sistema. Por ejemplo, en qué posición se encuentran los cilindros, etcétera. Entonces nos faltan sensores, toda la parte sensórica. Entonces aquí en sensores de proximidad, en este caso en la parte hidráulica neumática vamos a utilizar 4 sensores. Los vamos a llamar, este lo vamos a llamar lock. ¿Lock de qué? De que la pieza está agarrada. Bien. Ustedes saben pues que el nombre lo pueden definir como ustedes lo deseen. Vamos a utilizar otro sensor que podemos llamarlo un lock, o sea, pieza suelta. Un lock. Vamos a utilizar otro sensor que se llamará out, o sea, pieza afuera. Y vamos en la parte de hidráulica. En este caso vamos a tener que colocarle 3 sensores. 3 sensores al sistema quiere decir uno para cuando detecte, entonces sería el cilindro, vamos a colocarle, bueno, up, arriba. Cuando detecte que el cilindro hidráulico está arriba, para seguridad de manipulación, vamos a colocar otro que lo vamos a llamar pieza. Cuando sepamos que ya va a tocar la pieza a perforar, y vamos a llamar otro down, o sea, cuando haya tocado el límite inferior. Vale. Y este lo vamos a llamar down. Se pone el sistema este abajo. Bien. Uy, sí señor, tiene toda la razón. El sensor lock debería... Es que lo moví sin querer queriendo. Es que a veces uno se confunde cuando utiliza la tecla control. Pero vamos aquí a replicar este. Chin. Ahora sí. Ahora sí. Sí, gracias por la corrección. Y este debería llamarse out, que significa pieza afuera, pues afuera. Segurito corremos este. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? En este momento ya tendríamos nuestro circuito diseñado. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? Bien. Rápidamente entonces ya vamos a comenzar. Entonces, aquí vamos a necesitar unas variables. Bueno, me faltó el de la velocidad. Uy.
ver aquí en esta parte, porque el ejercicio exige que ¿me escuchan? Aló. Es bien. Bien, en este caso vamos, hace falta una parte del circuito que es la que varía la velocidad. Como habíamos dicho, el acercamiento a pieza debe ir a una velocidad y el momento en el que va a perforar tiene que cambiar la velocidad, volverse más lenta. En este caso vamos a utilizar una válvula 2.2 de accionamiento. De accionamiento eléctrico. Entonces aquí solenoides. Y aquí el estado lo vamos a invertir. Se supone que como es una válvula monoestable, vamos a invertir los dos estados de este sistema. Entonces aquí irá donde va el flujo y esta será cuando lo cierra. O sea, sería una válvula normalmente cerrada. Recuerden que es como en la electrónica. O sea, aquí como hay flujo, circuito cerrado en electrónica quiere decir que no hay corriente. Pero aquí quiere decir que sí hay. Listo. Bien. Y vamos a agregar nuestro último componente, bueno, de hidráulica, que son los reguladores de caudal. En este caso, este es el sistema que nos va a dar el regulador, nos va a dar las dos velocidades diferentes nos va a dar las dos velocidades diferentes. Bueno, lo de las válvulas normalmente cerradas, normalmente abiertas. Es que, por ejemplo, la parte hidráulica se maneja todo lo contrario. Sí, de pronto ahorita me confundí un poco, los confundí con el comentario. En electricidad, un circuito abierto, ¿qué es? ¿Alguien me lo puede decir? Un circuito abierto es que exactamente que no hay corriente, o sea que se abrió el cable y pues no hay flujo de corriente. En hidráulica es al contrario. Entonces, perdón, entonces esta es una válvula normalmente abierta. O sea que hay flujo de líquido. El administrador de variables. Y vamos a crear unas variables. En este caso vamos a crear una variable que nos va a decir si la velocidad de avance está activa o no está activa. Entonces vamos a llamar una variable que se va a llamar velocidad low. Vamos a colocarle ambos nombres. Bien. Que es de tipo booleano. ¿Está o no está? Bien. Vamos a hacer otra variable que nos va a decir si el cilindro baja o sube. En este caso vamos a hacer otra variable que la vamos a llamar cilindro sube. Cilindro sube. Ópale. Cilindro sube o cilindro baja.
Perdón. Sí. Listo. Este es un variable cilindro sube que es booleana también. Vamos a hacer otra variable que va a ser cilindro baja. Bien. Deberíamos también otra que sea la de activar, bloquear la pieza. Entonces vamos a colocar pieza lock, o sea, pieza bloqueada. Sí, correcto. Todos estos videos están siendo grabados por Camtasia en este momento. Bien, ya ahí colocamos, hicimos varias variables, entonces hicimos ya la variable de esta, de esta, de esta, de esta de acá. Y nos faltaría ¿qué? Expulsión, ¿no? Vamos a hacer entonces una variable que se llame exp. Oh, bueno, aquí ya no le gusta. Ay. Ya. Listo. Y bueno, nos falta otra variable que sería la de activación del motor. Entonces, motor prendido o motor apagado. Bien, a cada una le vamos a asociar a cada uno de los cilindros. En este caso, bueno, de los actuadores de las electroválvulas. Entonces, en este caso vamos a asignar la variable. Este es el cilindro de la variación de velocidad, ¿cierto? Entonces vamos a colocar veload, debe ser la que está asociada para este. Entonces seleccionamos a ambos lados y vamos a darle link. Listo, ahí ya aparece el link en la parte de abajo. Salimos. ¿Qué pasó acá? Ah, mentira, es este. Segundo. Es esta señal. Link. Y la otra que se hizo. Tenemos que quitarle esa señal. Bien. Below. Este es el actuador que nos va a hacer cilindro abajo. Este va a ser cilindro arriba. Ya unimos las dos variables. Esta sería el motor. El motor, entonces sería con el que vamos a prender el motor. Esta sería pieza bloqueada. Y esta sería expulsión. Listo, entonces ya tenemos variables para todo lo que tenemos aquí dentro de nuestro sistema. Ya con estos nombres vamos a proceder a hacer lo que sí es el diagrama de bloques o el diagrama Graph-Z. Bien, en este caso, cuando nos pasamos de un bloque a otro, de un proyecto, de un diagrama a otro, se dan cuenta que nos cambian aquí los menús. En este caso, cuando nos paramos en Graph-Z, vamos a tener pues relativamente otro menú diferente, ¿sí? Este principal, además de lo que ya habíamos visto,
vamos a tener aquí lo que son las etapas con las que vamos a trabajar. En realidad hay mucha cantidad de etapas. No, pues no vamos a utilizar todo este sistema de etapas. Lo único que vamos a diferenciar es que para hacer un proyecto siempre vamos a necesitar una etapa inicial, bien, que es la primera, la etapa donde va a empezar siempre nuestro programa. Esta etapita la vamos a dejar sola, en ella no debe quedar nada de preferencia, aunque le podemos colocar condiciones, pero la vamos a dejar de preferencia sola. Bien, dentro de las etapas entonces tenemos etapas principales, iniciales, perdón. Vamos a tener etapas normales, que son las que por defecto siempre vamos a usar. Entonces, esa va a ser como nuestras cajitas de nuestros estados, donde vamos a definir cada estado de nuestro sistema. Bien, entre estado y estado, ¿qué es lo que tenemos que colocar? Condiciones. Condiciones de cambio, ¿sí? Que si se oprimió un botón, que si se prendió una luz, etcétera. Vamos a colocar condiciones de cambio. En este caso se llaman transiciones. Entonces la transición normalmente van a ir siempre en las partes de abajo de nuestros estados, o nuestros bloques, o nuestras etapas. Bien. Aparte de estos también vamos a tener, bueno, aquí en este momento, digamos, si estamos en la condición, estamos en nuestro bloque 1, para pasar al bloque 2, tenemos que cumplir la condición que se cumpla nuestra transición en nuestra etapa 1. Bien. Aparte de las transiciones, como en diagramas de flujo, podemos hacer que nuestra señal vaya de un lado para otro, dependiendo de las condiciones. Entonces vamos a empezar haciendo algo sencillo para que lo podamos observar. Entonces, como sabemos, todos estos deben estar unidos. Bien. Listo. Ahí tenemos, digamos, un sistema medianamente. Para que nuestro sistema arranque, ¿qué condición debería cumplirse? Que push sea activado, ¿correcto? O sea, que yo oprima este botón push. Entonces, yo para editar esa condición que debe cumplir para salir de mi estado inicial, voy a hacer doble clic sobre la primera transición, me sale una ventana, y aquí yo le voy a colocar la condición. En este caso, vamos a buscar aquí el botón push. Valga la aclaración, en estas condiciones yo no solamente puedo colocar variables, sino puedo colocar condiciones. Quiere decir que si esto y esto se cumple, o si esto es mayor que esto, condiciones de ese estilo. Bien, entonces yo puedo colocar, entonces aquí vamos a colocar nuestras condiciones, aquí vamos a buscar nuestras variables, aquí más abajito donde vemos sintaxis y operadores, vamos a ver los operadores que podemos colocar dentro de nuestra condición de salida. Entonces mire, podemos colocar que si es igual a 1, que si es mayor o igual, que si no es tal, etcétera. Bien, en este caso es muy sencillo, solamente es que salga de nuestra condición si push es oprimido. Entonces vamos a hacer doble clic sobre la variable que seleccionamos y podemos salir ya de la condición. Entonces aquí me dice, entonces el sistema va a llegar acá y si yo oprimo este botón va a pasar al segundo nivel. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo siguiente que tiene que hacer es, la siguiente condición debería ser oprimimos esto y lo primero que tiene que agarrar es el bloque. Entonces la segunda condición debería ser
hacer este bloqueo. O sea, si llegó al lock, entonces haga otra cosa. Bien. Entonces, esta segunda condición debería ser, si llegó al lock, continúa a la tercera. La siguiente condición, bueno, entonces oprimimos este cilindro, la mordaza bloquea nuestra pieza. Lo siguiente que tiene que hacer es bajar hasta donde esté pieza, hasta donde detecte la pieza. Entonces esa sería nuestra tercera condición. Entonces él va a llegar hasta este punto y va a hacer y va a cambiar a otro estado. En este punto vamos a dejarlo un segundo y ya teniendo en cuenta que más o menos ya hemos visto qué son las condiciones de salida, pues lo que va a permitir cambiar de estado en estado. Ahora lo que vamos a ver es, bueno, ¿y qué sucede dentro de los bloques? Dentro de los bloques tenemos que colocar lo que queremos nosotros, en este caso las condiciones son de lectura. En los bloques las condiciones son de escritura, o sea, vamos a escribir sobre las variables. Vamos a decirle haga esto, haga aquello, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, cuando yo oprima el botón push, yo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, después de que yo oprima el botón push, lo que él tiene es que activar esta electroválvula, ¿cierto? ¿Para qué? Para que salga el cilindro. Eso es lo que él tiene que hacer. Entonces, vamos a ir acá, doble clic. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocarle plock bien. En este caso, si ustedes dejan la variable solita, él automáticamente la va a poner en 1, pero cuando salga la va a quitar, correcto. Entonces mientras esté dentro del estado va a estar en 1, pero si yo me salgo de ese estado me la va a cambiar otra vez a 0, o sea, me va a soltar la pieza. En este caso, como yo deseo que mi constante 1, o sea, esto esté activo casi hasta que finalice el ciclo, entonces lo que tenemos que hacer es asignarle un valor fijo hasta que deseemos cambiarle por otro valor. En este caso, el igual, el 2 puntos igual es la variable de asignación. Cuando yo vaya a preguntar, venga, una cosa es igual que la otra, si lo es con un igual simple, como este. Pero cuando le hago 2 puntos igual, quiere decir a esa variable asignole el valor tal. En este caso vamos a colocarle es 2 puntos igual, igual a 1. Como nos damos cuenta, cuando el sistema no reconoce las variables, ¿qué pasa? Me las va a mostrar en otro color, quiere decir que esta expresión está mal hecha. Pero apenas completamos con un valor, me la coloca otra vez y la coloca de forma correcta. Bien, en este caso, entonces esta variable le va a escribir un 1 y lo va a mantener hasta que haya una condición que le diga 2 puntos igual a 0. Hasta ese momento va a cambiar el valor. Bien, en este caso, lo que hicimos entonces es sacar el cilindro. Bien, y lo va a mantener, como le pusimos 2 puntos igual a 1, lo va a mantener quieto hasta que le pongamos en otro lado plock igual a 0. Bien, después de que ya la haya activado, entonces ahí qué es lo que tiene que hacer.
Ahí lo que tendría que hacer es, sin duda alguna, activar todo este sistemita. Bien, entonces vamos, aquí tendríamos que prender la motobomba, prender la bomba y colocar esta condición, la electroválvula hidráulica en down, o sea, que baje, que empiece a bajar, ¿correcto? Entonces esa sería la condición que vamos a hacer. Bien, aquí podríamos colocar, bueno, prenda el motor. Bien, o motor 2 puntos igual a 1 hasta que deseemos colocarle otra condición. Podemos hacer eso. O sea, podemos colocar múltiples condiciones, por ejemplo, con punto y coma. Entonces, motor, entonces le va a poner en 1 mientras esté dentro de la condición. O 2 puntos igual a 1 hasta que deseemos cambiarla con 2 puntos igual a 0. Y aquí podemos colocar otra opción. Podemos colocar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Set down, ¿no? Set down. Listo, ahí lo va a bajar. Ahí va a bajar el cilindro hasta que detecte a pieza. Veamos qué nos va a suceder ahí. Entonces, cuando la pieza esté bloqueada, va a activar el motor y va a bajar, va a colocar esta electroválvula en para que el sistema baje. Vamos a hacer entonces bueno, vamos a hacer hasta el momento hasta ahí para ver cómo nos funciona. Como el sistema tiene que ser cíclico, entonces lo que tenemos que hacer es unir este borde con el borde superior. Sí, motor y set down están separados por punto y coma. O sea, yo puedo meterle a un bloque de estos, puedo meterle varias variables para que se coloquen en uno o en el valor que yo necesite separadas por punto y comas. Bien, perdón, acá. Listo, entonces aquí el sistema me unificó un X1 y un Y3. Bien. Bien, en este caso entonces vamos para ver algo en la simulación, ver algo interesante. Bien, aquí en este sistema pues nos indica la bomba está parada, todo está a baja presión, etcétera. Bien, entonces si yo primo push, espera un segundo. Hay que tener muy cuidado con esos botones, los rojos, porque si en este caso yo los junto, aquí siguen estando separados a pesar de que sean unidos. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar que esto sí esté conectado. Listo. Igual que acá. Puntos rojos siempre van a significar desconectados. Listo. Bien, en este caso ya me indica que bueno, si hay un flujo de información, el primer estado con el que inicia la máquina es el estado inicial. Si yo primo push, entonces va a activar este electroválvula hasta que hasta que se alcance el lock. De ahí va a prender el motor y va a hacer que nuestro cilindro baje. ¿Sí lo alcanzaron a ver? Vamos a repetirlo ahora en cámara lenta. Stop.
simulación, cámara lenta. Bueno, aquí estas variables quedaron grabadas, por esto el cilindro me quedó salido. Porque en realidad nunca llegó a un punto donde yo le dijera igual a 0. En este caso, si yo voy a oprimir, esto va a bajar directamente. Activa el motor, baja el cilindro y hasta donde llegue, apenas llegue, él cuando llegue a esta pieza, entonces se sale del ciclo, apaga el motor y se mantiene. Para arreglar de pronto la salida del motor, podemos aquí colocar dos puntos, podemos colocar plock, dos puntos igual 0. De esta forma, ya en este punto, el sistema pues desbloquea. Bien, en este caso pues era un ejemplo más o menos para ver cómo estaba funcionando. Aquí lo que sí habría que, como nunca va a pasar por pieza, pues no se va a devolver. Tenemos que continuar con la programación pues para que el sistema cumpla su ciclo adecuado. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? Sí, claro, en este momento no tenemos, o sea, nos falta todavía un buen trecho para terminar el proyecto, ¿sí? En este caso, sí, claro, apenas llegue a pieza, tenemos que colocar un cuadro abajo que haga una espera del sistema, y después de pasado los 2 segundos, ¿qué pasa? Siga bajando hasta down, ¿correcto? Con una velocidad menor. Esos son los estados que nos faltan. Bien, vamos a borrar aquí nuestro inicio. Vamos a insertar. Sí, claro, ese cambio que le hice aquí de plock era para que se devolviera. No forma parte del programa. De hecho, sí se tiene que quedar quieto. Entonces lo voy a quitar de una vez. Solamente era para, como ustedes se dan cuenta, con una variable queda grabada con un 1, va a quedar con un 1 aún así ustedes comiencen la simulación de nuevo. Listo. Prendió el motor, siguió para abajo. En este caso, de hecho, por ejemplo, este motor, aquí nos tocaría, porque el motor tiene que seguir girando, la motobomba tiene que seguir girando. Entonces, de hecho, tenemos que colocarle motor 2 puntos igual a 1. ¿Por qué? Porque él tiene que parar, la motobomba tiene que parar pues ya cuando termine los ciclos, no en la mitad de un trabajo. Bien, en este caso, entonces vamos a agregar otro sistema. Vamos a agregarle el cuarto estado. Bueno, aquí ya colocamos el otro. Y una transición. Básicamente este estado es un estado vacío. Aquí el sistema no tiene que hacer nada sino mantenerse quieto. Y aquí vamos a colocarle la espera de los 2 minutos. De los 2 segundos, perdón. En este caso vamos a ir aquí a sintaxis. Las variables, cuando ustedes manejen las variables, la documentación que ustedes pueden encontrar es cuando ustedes oprimen la variable, cada variable que ustedes vayan a manejar, les aparece aquí la sintaxis, ¿correcto?
siempre les va a aparecer aquí un cuadradito explicándoles qué es lo que hace la variable, ¿correcto? Bien, en este caso vamos a utilizar los timers. En este caso los timers que tenemos son estos. Un timer a la conexión y un timer a la desconexión. Vamos a utilizar un timer que es el T-on a la desconexión. Aquí nos dice, bueno, aquí, perdón, quitamos esto. En este caso, aquí decimos timer cuando se conecte, o sea, se prenda cuando termine de contar. Esta X se conservan, esto forma parte de la palabra. Aquí vamos a colocar este timer cuando se va a prender, cuando estemos en el bloque N. En este caso, ¿cuál sería el bloque que debemos activar? El 4. O sea, cuando el sistema llegue al bloque 4, cuéntenos 2 segundos. ¿Correcto? Entonces aquí colocaríamos T4. Cuando llegue el bloque 4, él va a contar. Y esto también forma parte de la palabra. Y aquí esta A iría en tiempo. Si ustedes colocan aquí un número, por ejemplo 1200, esto van a ser 1200 milisegundos. O puede colocar 2S, queriendo decir 2 segundos. O 2000 peladitos. Bien, esa sería la nomenclatura, por ejemplo, del tiempo en los timers. Listo. Entonces, hoy aquí hay dos. Espere. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer? El sistema va a bajar. Cuando llegue a pieza, va a esperar 2 segundos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Seguir bajando. ¿Correcto? Entonces vamos a colocarle otra vez set down, que siga bajando hasta cuándo tiene que seguir bajando, hasta que toque down. Ya cuando llegue a down, entonces tiene que hacer lo contrario. Bien, bueno, hasta que llegue a down. En down, él tiene que parar y tiene que proceder a ¿qué? Bueno, aquí él tiene que también colocar la velocidad de below, o sea, la velocidad baja. Entonces, aquí el líquido entra por este lado, pero cuando yo active esta válvula va a entrar por el regulador de caudal. Entonces, punto y coma. Entonces vamos a colocar B. Bueno, podemos escribirlo below. Listo. Ya apenas se devuelva, él suelta y todo va a hacerlo a la velocidad normal. Bien, apenas llegue a la parte de arriba, él va a hacer... bueno, perdón, aquí nos falta una etapa. Entonces sería, cuando apenas llegue, lo que él tiene que hacer es irse para arriba. El set down, hay que recordar que es la variable que maneja maneja este lado electroválvula. Entonces, cuando usted active set down, la electroválvula se va a correr a este lado. Si ustedes se dan cuenta, el líquido va a entrar por este lado y el cilindro va a bajar. Por eso se llama cilindro abajo o hacia abajo, pues digámoslo así. Por este lado, el set up, lo que él va a hacer, el líquido entra por el otro lado y el cilindro lo que va a hacer es subir. Bien.
Bien, en este caso cuando ya llega abajo, él tiene que devolverse, por lo tanto, vamos a colocarle ahora Cup. Listo, el cilindro va a subir, va a subir. ¿Hasta cuándo debe subir? Hasta que detecte la posición superior, que sería up. Hasta up. Profe, Sí. el- ¿la programación tiene alguna sintaxis de un documento que uno pueda guiarse o algo así? ¿Una sintaxis ya establecida? Bueno, está dentro de la documentación del Automation Studio cuando lo instalan y también con ustedes en la documentación también la sintaxis, como les dije, la pueden observar acá, en este cuadro de sintaxis. Cuando ustedes opriman una función, él les explica en qué consiste. Ah, ok. Ok, gracias. Listo. Bien, Sergio, no le entiendo. Para subir lentamente el taladro, no. El taladro sube a la velocidad máxima. Perdón, ay, que se me dañó. Recuerden que cuando yo coloco la variable solita, solamente va a estar activada. No, por eso, solamente va a estar activada dentro del estado. O sea, set down solamente va a ser uno dentro de este estado y below solamente va a ser uno dentro de este estado. Apenas salga de la condición, el below y el set down se cancelan, se ponen en cero y queda en uno el setup. La que, perdón, no. Esta numeración H16, H5, lo que pasa es que cada componente tiene su nombre. Entonces es la variable, digamos, es el nombre completo de la variable. Entonces, es la variable del componente H14 que dice que va hacia arriba. Entonces, el componente 14 es este y se llama up. A eso se refieren los H14 y todos esos nombres así medio raros. Que el P13 significa que es el componente P13, etcétera. Son los códigos, son los nombres personales de cada componente. Bien, listo, entonces ya el cilindro llegó arriba. Apenas llegue arriba, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que él tiene que hacer es soltar la pieza. Entonces ahora sí, cuando llegue arriba, perdón, aquí, este ya lo tenemos aquí parqueado. Apenas llegue esto, entonces lo que sí tenemos que hacer es, recuerden, esta variable, cuando el cilindro vaya hacia arriba, la variable que maneja solamente va a estar en 1 cuando esté en este estado. Ya después se pone en 0, entonces uno no tiene que pensar en esas cosas. Pero como la variable de bloqueo de pieza la colocamos 2 puntos igual a 1, quiere decir que aquí abajo tenemos que colocarla 2 puntos igual a 0. ¿Para qué? Para que suelte la pieza, ahora sí. Entonces, peloc 2 puntos igual a 0. De esta forma, entonces ya él activa esto, la pone en 0 y ahí sí me suelta la pieza. ¿Hasta cuándo va a mantener la variable? Hasta pues que llegue a un lock, hasta que se haya detectado que, correcto, si el 2 puntos igual se usa para definiciones globales, o sea, son para cuando yo quiero asignarle un valor y que se mantenga en todo el programa hasta que yo le asigne otro valor. Bien, es como un latch o un latch o un set o un reset ladder, que lo van a ver ahorita más tarde. Bien, aquí entonces ya suelta la pieza hasta que detecte que ya la soltó por completo. En este caso sería hasta un lock.
Bien, apenas se detecta que ya haya bloqueado, lo que él tiene que hacer es expulsar la pieza. Entonces la bota. Entonces aquí ya tenemos la otro sistema. Bien. Ya lo hacemos. Coloquemos la variable. Vamos, tiene que activar ¿qué? Expulsión. Expulsión. ¿Hasta cuándo tiene que activar expulsión? Hasta que detecte out, hasta la salida, hasta que llegue hasta el final. Entonces hasta out. Por favor, hay que tener muy en cuenta cómo las variables, ustedes aquí algunas veces pueden escribir out directamente, pero tienen que tratar siempre de manejar lo que escribe aquí el sistema. De hecho, creo que yo aquí cometí un error. Pues error no, sencillamente pues le coloqué el nombre directamente. Porque pues él tiene definiciones, pero de pronto si ustedes cuando hagan su programa detectan que no toma una variable, es mejor colocarla con la nomenclatura que ella misma coloca el software, ¿correcto? Bien, listo. Detecta la salida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, de hecho aquí ya podríamos eventualmente, en este estado cuando ya se va cuando ya se perdió la fuerza, digamos, hidráulica, que ya no es necesaria, podríamos apagar el motor, ¿cierto? Entonces digamos que en esta simbología podríamos colocarle aquí dos puntos igual, motor, o también podríamos colocar pues motor acá, motor, dos puntos igual a 0. Listo, rápidamente entonces, el sistema inicia tranquilo, aunque de pronto nos podría hacer falta ¿cómo se llama? Un estado para asignar variables iniciales, o sea, el sistema tiene que estar en cierto estado para que funcione, pero en este caso digamos pues que lo veamos, entonces oprimimos el botón, el sistema activa el cilindro de bloqueo hasta que bloquea, prende el motor de hidráulica, baja el cilindro hasta que detecta la pieza, ahí hace un tiempo de espera de 2 segundos, continúa bajando a la velocidad lenta hasta que llega el sensor, hasta que llega hasta la pieza totalmente abajo, en ese momento da la orden de subida hasta que llega arriba, desbloquea la pieza, o sea, la suelta, para el motor y expulsa la pieza. Y en ese punto ya debería volver. Exactamente. En este caso sí faltaría que la rutina se repita 5 veces. Ya lo vamos a hacer. Que ya tenemos algo menos de 20 minutos para terminar. Por ahora vamos a ver el diseño, cómo nos funciona. ¿Correcto? Usted sabe que en la programación siempre es bueno uno ir probando poco a poco cómo van funcionando las cosas, porque puede llegar que uno en la programación se haya equivocado en algo y pues a medida que el programa se va haciendo más grande, se va haciendo más complejo y se va volviendo más difícil identificar problemas. Bien, vamos a ejecutarlo. Esto es porque quedó conectado de la variable anterior, por eso tocaría aquí colocarle unas condiciones iniciales. Vamos a oprimir el botón. Bien, el cilindro baja, hizo el conteo y se volvió. Bien, aquí vamos a cambiar un poco la apertura de este aparatico, que lo noto como muy rápido. Y esta también disminuirle un poco la cilindrada. Está como muy alta. Recuerden que esto en el concurso ustedes tienen que manejar todas estas variables del sistema. Bien, ahora sí vamos a comenzar otra vez. Si queremos hacerlo en visualización lenta. Bien. Oprimimos. El sistema llega, activa, bloquea el sistema, prende el motor
el cilindro baja. Bueno, aquí aunque ya nos quedó mucho más lento, el sistema baja. Cuando detecta este, debe bajar. Ahí hace una espera de 2 segundos. Y ahí comienza a hacer una bajada mucho más lenta de la anterior. ¿Sí la ven? Bueno, quedó bastante lenta porque está entrando es por este lado, por el regulador de caudal. Hasta que llega a down, a este punto. Recuerden, el botoncito rosado les está indicando en qué ciclo va el sistema. Bueno, ahí quedó súper lento. Listo, ahí detectó, da la orden de subida, el cilindro sube. Apenas llegue arriba, suelta la pieza y la expulsa. Suelta la pieza y la expulsa. Y el sistema vuelve a quedar en la posición inicial. Bien. ¿Comprendido el ejercicio hasta el momento, por favor? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Bien, para hacer entonces, digamos, las 5. Bien, para hacer entonces, para hacer las 5 veces, lo que ya tenemos que hacer es, ¿qué? Hacer una selección de caminos, o sea, tenemos que hacer una disyunción. ¿Qué quiere decir eso? O sea, el sistema coge por un lado o coge por el otro lado. En la programación Grafset hay dos clases de disyunciones. Hay una disyunción I y una disyunción O. El I quiere decir que va a ser ambos caminos, ¿sí? O sea, va a ir por ambos caminos, pero ¿por qué pero esa se utiliza es cuando cada camino necesita unas condiciones diferentes. O sea, va a hacer las dos cosas, pero después de eso, esos dos estados van a ser diferentes. Y la condición O es, después de salir una variable, después de estar en un estado, entonces coge por un lado o coge por el otro. Dependiendo de qué, del estado. Ya ahorita regresamos con lo de la asignación de las variables en un momento. Vamos a hacer rápidamente lo de la disyunción. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, pues que no pertenezca, pues esto lo podemos hacer, aquí podemos meterle varias cosas, varias disyunciones, pero solamente las voy a explicar visualmente sin aplicarlas al ejercicio. Entonces, paramos. Entonces, bien, en algunos casos de la programación ustedes van a necesitar tomar decisiones, ¿sí? En este caso, entonces vamos a hacer la primera, que es la disyunción y que pues, no la vamos a trabajar acá. En este caso vamos a colocar una condición. Vamos a unir, perdón. Aquí ustedes se dan cuenta que aquí el camino se formó diferente. Esto es lo que van a llamar una disyunción y o una decisión. En este caso, yo estoy en el estado 9. ¿Todos me están escuchando, por favor?
Bien, en este caso yo estoy en el estado 9. Tengo una condición que cumplir. Cuando yo voy a hacer una I, quiere decir, entonces, cuando yo termine esta condición, voy a coger por ambos caminos. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia con hacer, por ejemplo, esta? En esta se hacen ambas cosas, un estado y el otro estado. Aquí la diferencia es que las condiciones de salida son diferentes. En esta puedo colocar una condición diferente de salida a esta. ¿Correcto? Entonces, a pesar de que yo salga de esta condición, voy a pasar por estos dos caminos, yo por aquí voy a ir por una condición diferente de salida y por este lado se me va a cumplir una condición diferente de salida. Para eso sirve la disyunción y. ¿Correcto? En el caso, entonces, a pesar de que aquí va por ambos caminos, en la otra, que sería la O, que es la que vamos a aplicar a nuestro ejercicio en un momento, vamos a hacerla otra vez. En este caso, aquí la condición es diferente. Aquí las condiciones van es al entrar a los bloques. Entonces, úpale. En este caso es diferente en forma. Si usted, aquí ya el sistema, yo estoy aquí en la condición 12. Y aquí, si se me cumple una cosa, me voy por este lado. O si se me cumple si se me cumple otra cosa diferente, me voy por este lado. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Esta es una forma de tomar decisiones, ¿correcto? Que vamos a encontrar van a encontrar ustedes en la programación GraphSet. Bien. Y sin complicarlos demasiado ustedes pues en su estudio para el concurso. Bien, habiendo dicho esto, más o menos todos entendieron, por favor. ¿Alguna pregunta sobre esta clase de toma de decisiones de caminos? Bien, Rafael me está preguntando, en este caso lo que se requiere es tomar decisiones, correcto. En este caso vamos a tomar una decisión, si nos vamos por un camino o nos vamos por el otro, dependiendo de lo que querramos hacer. Bien. La I no es. La I no, porque la I nos obliga a ir por ambos caminos y pues en realidad no lo deseamos. Queremos es ir o por un lado o irnos por el otro. ¿Sí? Entonces lo que vamos a preguntar, que vamos a incorporar un contador y vamos a incorporar unas decisiones con base en ese contador. ¿Correcto? Entonces cada vez que cumple un ciclo, el sistema va a estar contando esas cosas. Voy a proceder a borrar entonces estos dos ejemplos, aunque ahí quedarán grabados en el video. Entonces, bueno, aquí esto se me hizo algo largo. Bien, en este caso voy a borrar el enlace que se formó. Y aquí vamos, listo. Cuando el sistema termine. En este caso vamos a colocar otra etapa aquí abajito. Y vamos a incorporar otra variable. Vamos a hacer una variable en nuestro administrador de variables que se va a llamar contador. Pero contador va a ser un entero. Entonces contador. Esa es la que nos va a llevar el conteo de los botes, de las piezas que hayamos hecho. Listo. En este caso, aquí vamos a hacer es algo que ustedes de pronto ya conocen en programación. ¿Qué es? El típico, podemos colocar aquí, bueno, coloquémoslo aquí. Contador, dos puntos igual ¿a qué es igual contador? Al mismo contador más 1. Más 1. ¿Listo? Podemos hacer ese
esa frase. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que nuestro sistema pase por este contador, va a ser un incremento de 1. Entonces, si está en 0, va a quedar en 1. Si está en 1, va a quedar en 2. Así sucesivamente. Ahora sí, aquí procedemos a hacer una toma de decisiones tipo O. En este caso, vamos a hacer, perdón, ¿cómo es? Ya. Vamos a meter aquí este y este. Una disyunción tipo O. Ahí está. Entonces, aquí vamos a preguntar, ¿qué? ¿Qué vamos a preguntar en este caso? Bueno, por un camino vamos a preguntar si contador es, ¿qué? Es igual a 5, correcto. Contador igual a 5. Vale. Contador igual a 5. Así es. Y por el otro lado, qué pena si queda un poquito apretado esto. Y aquí por el otro lado vamos a preguntar si contador es, ¿qué? Igual no. Si contador es menor, porque en realidad nunca va a ser mayor, si es menor que 5. No menor igual ni nada, menor que 5. Entonces, el sistema ya va a llegar, cuando sea el contador sea igual a 5, ¿a dónde tiene que ir? A nuestro inicio, ¿cierto? Ópale. Entonces aquí vamos a ver, este va a llegar, si es igual a 5, finaliza el proceso y vuelve a esperar a que se le dé arranque. En este caso, aquí ya lo que vamos a hacer es, como el contador sea menor que 5, lo que él tiene que hacer es volver a empezar. En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí quedó la unión. ¿Sí ven? Aquí este caminito Y10 está unido con el X2 y el Y8 está con X1. Entonces, el sistema va a empezar y va a comenzar a hacer los ciclos dependiendo de las dos decisiones. La única diferencia es que uno va a llegar por nuestro bloque inicial y el otro va a llegar y se va a quedar en un ciclo hasta que llegue a 5. ¿Correcto? Vamos a simularlo. Sistema inicial. Vamos a arrancar. Entonces listo. Bloquea. Hace el... Bueno, aquí quedó muy apretado esto. Bueno, aquí. Perforó la pieza. Se devuelve. Desbloquea. Expulsa la pieza y vuelve a empezar 5 veces. Aquí podemos ver el contador en cuanto va. El contador va en 1. Entonces contador 1 igual a 1. Y aquí nos pregunta, ¿1 menor que 5? Sí, entonces va a coger por este lado. Aquí este programa, si cerráramos, si lo canceláramos en este momento en la mitad de un proceso, nos quedaría con algunos inconvenientes. Por ejemplo, la variable motor quedaría prendida, ¿sí? Lo mismo que el plock. En este caso, lo que se puede hacer es colocar aquí una variable entre el 1 y el 2, aquí antes de la condición, y es hacer que cuando arranque el sistema
haga unas condiciones iniciales. En este caso sería colocar a motor en 0 y colocar PELOC en 0 para que todo quedara correctamente. O podríamos ir más lejos, dependiendo si podemos colocarle aquí unas disyuntivas o diciendo que si la condición dada está de tal forma, entonces reinicie la máquina, algo por el estilo. Y de esta forma pues tomar decisiones del sistema. Listo, ahí ya salió 5, por lo tanto volvió a quedar en nuestra posición inicial. Y de esta forma el ejercicio hizo lo que deseábamos según lo conversábamos al inicio de la capacitación. Una máquina que hiciera, perforara, lo hiciera en 2 velocidades, tuviera un sistema de bloqueo, mordaza neumática y un sistema de expulsión, que tuviera unos tiempos de espera y fuera de eso que lo hiciera tantas veces como necesitáramos de forma lo más rápida posible. Sí, efectivamente, bueno, Carlos Gutiérrez me está preguntando que si hay forma de colocar un visualizador que muestre el incremento del contador al usuario. Efectivamente hay la posibilidad de colocar un contador. Hay una parte donde se llama HMI. Entonces aquí podemos ver, tenemos botones, interruptores, generadores de consigna. Hay unos displays LCD, pero en esta biblioteca no los tengo. Pertenecen a otra biblioteca, pero sí hay la posibilidad de colocar indicadores. Pero no sé si miremos a ver. Miremos a ver. Vamos si es este. Bueno, en este caso miremos a ver si este de qué tipo es, esta variable. Real. Miremos a ver si puede colocar un entero. En este caso sería, ¿cómo es? Contador. Bueno, vamos a empezar el ciclo. Bueno, sí, aquí, sí, en este caso el contador me quedó como 5. En este caso, por ejemplo, al programa es necesario colocarle condiciones iniciales porque si no, de hecho, solamente me va a hacer un ciclo. De hecho, hagámoslo de una vez. Acuérdense siempre que si el puntico rojo no les aparece punto rojo, no hay conexión. Bien, en este caso, pues lo que voy a hacer, aparte de la condición inicial, voy a colocarle un bloque. Voy a colocarle un bloque donde podamos colocar condiciones de arranque del sistema, para que arranque siempre de forma apropiada, indiferente si lo paramos bien o lo paramos mal. Entonces, en este caso es necesario, por ejemplo, el contador, pasarlo a 0, los puntos igual a 0. Tenemos que parar el motor por si acaso el motor está parado, está prendido o lo dejamos prendido en una simulación anterior. Y la otra sería el pieza lock, también por si quedó por ahí bloqueado, igual a 0. De tal forma que nuestras señales queden con buenas condiciones iniciales.
Bien, volvamos a simularlo. Ópale, prendí el motor. No, espera, ¿qué estoy haciendo? Motor cero. Listo, están nuestras condiciones iniciales. Presionamos el botón y procede a hacer el conteo de las 5 piezas. Podemos acelerar, ya vimos los cambios de velocidad, vamos a acelerar un poquito el flujo ahí porque si no nos demoramos demasiado en la... Listo, expulsó la primera. Hizo la espera, se devolvió. Tres. Aquí vamos el contador en 3. 4. Y hizo 5. Tomó la decisión y volvió y reinició. ¿Correcto? Así quedaría nuestro programa definitivo, funcionando según lo planeado. Bien, Daniel Echeverri me dice que no me reconoce el contador. Hay que verificar que utilice la variable correcta, ¿no? Bien, ya en este momento, pues, ya finalizamos el ejercicio de Grapset. Espero les haya servido de utilidad todo el sistema. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, en los próximos 5 minuticos acerca pues del ejercicio que se realizó? El ejercicio fue claro. ¿Me escuchan? No, los videos hasta el día de mañana se procederá pues a subir de uno en uno. La verdad es, hemos tenido un poco de inconvenientes con subir la información. Es que hay que ver, por eso, la parte del contador, verifique bien, verifique bien los espacios, la forma. Lo mejor siempre es buscar por alias y hacer doble clic. Si lo escribió a mano, es posible que le ponga problemas. Por eso siempre es importante verificar cómo les funciona mejor la asignación de variables. Por cierto, Daniel Echeverri me dice pues que cuando le da contador más uno, no le cuenta. Usted definió la variable tal y como lo definimos nosotros, como se definió ahorita, lo definió como un entero o como un real, ya que pues si él no sabe qué clase de variable es, pues no la puede utilizar. Bien, espero que en ese caso, pues si no hay más preguntas, entonces les agradezco su asistencia. A continuación continuarán con la capacitación, en 5 minutos la capacitación en programación ladder también de un ejercicio. ¿Correcto? Pregunta que cuántos de los que están ahí tienen la licencia de
¿Podrían informarme de ustedes, los asistentes en este momento? ¿Podrían informarme cuántos de ustedes ya tienen la licencia de Automation instalada y el software corriendo? Elvis informa que tenía inconvenientes con la licencia. ¿Exactamente qué inconvenientes ha tenido con la licencia? Bien, los problemas de Windows, pues ya sabemos que es un sistema operativo un poco inestable. Como les había comentado ayer en la introducción, lo más aconsejable, es instalar Automation Studio en una instalación limpia de Windows 7, de Windows 8. O sea, no después de que ustedes han instalado un montón de juegos, programas, adware, una cantidad de cosas. Aquí la mejor opción siempre es coger un computadorcito, instalarle el sistema operativo, dejarlo bien afinado y posteriormente instalar Automation Studio siguiendo las especificaciones o las indicaciones pues, del fabricante. Eh, bueno,